Desarrollo organizacional. Bienvenidos sean todos a esta clase de desarrollo organizacional. En esta ocasión, pues vamos a perseguir algunas cuestiones como son que el alumno identifique los conceptos de cambio y desarrollo para comprender su aplicación práctica y ofrecer una crítica a la estructura convencional de una organización, evidentemente. En esta lección o esta clase, en esta segunda lección, de diferentes maneras, en el sentido de poder retomar los conceptos elementales, ¿de acuerdo? Principalmente el concepto del cambio y el concepto de desarrollo en la segunda sección o en la segunda lección. Al final, el alumno sabrá cómo debe respetar las jerarquías dentro de una institución e identificará cómo la cultura, el cambio y el desarrollo son parte de una organización o empresa. Bien, una vez dicho esto, tenemos que entender un concepto básico que es el cambio. El cambio organizacional lo podemos definir como la capacidad de adaptación de las empresas y cómo las diversas variaciones que presenta a lo largo del tiempo, y esos cambios se van dando de acuerdo a la situación de la empresa y la organización, la cual no es sencillo, ya que en ocasiones no existe una disposición a aceptar esa modificación. Es decir, las empresas son un sistema, ¿de acuerdo? Son un grupo de elementos que trabajan en diferentes áreas, con diferentes funciones, con diferentes objetivos particulares, de acuerdo a las áreas y de acuerdo a cada uno de los miembros del personal o los colaboradores, pero todo ese sistema se dirige a un fin común, que es básicamente pues la sustentación de la empresa, ya sea por la cuestión de la ganancia, por la cuestión de la colocación, por la cuestión del marketing, el target, perdón, por varias cuestiones que van a incidir en la situación justamente que vive la empresa. Y una vez encontrado ese sistema, encontrado ese ritmo, esas formas de comunicación, de interacción, de acción, de presentación, es muy difícil que esa dinámica cambie. Esa dinámica se va a seguir perpetuando durante un tiempo indefinido hasta que alguien, principalmente alguna persona de una jerarquía mayor, incida en algún sentido, principalmente cambiando políticas de la empresa, incida de alguna manera que permita posibilitar el cambio, sea por una cuestión de cambio de política, sea por una cuestión de cambio de mandos, sea por una cuestión de integración o desintegración de empresas, de áreas, las cuales van a ir modificando justamente la situación de la empresa. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios organizacionales? Como les decía, están los cambios estructurales, que son justamente los que atañen a las vértebras o a lo que le da estructura, le da esqueleto a una empresa, como son pues la razón social, como son las jerarquías, como son los flujos del mando, como son los jefes, como son las coordinaciones, como son el elemento del trabajo focal que nos permite justamente llevar a cabo nuestra labor de alguna manera, ¿de acuerdo? Puede ser que incluso puede llegar a abarcar hasta ciertos tipos de papeleo o de cuestiones parecidas a nivel de lo que estructuralmente ya tiene la empresa y que sin ello no puede operar. Está un cambio cultural dentro de la empresa. Cada empresa tiene una constitución que se denota o se hace evidente en la misión, la visión y los valores de la empresa. Esos tres elementos nos van a dar lo que es parte de la cultura organizacional, ¿de acuerdo? La misión es justamente el objetivo al que se dirige esta empresa, ¿de acuerdo? El por qué o para qué nace la empresa. La visión es justamente la perspectiva de colocación o justamente la meta a largo plazo hacia donde se va a dirigir la empresa, ¿sale? Y los valores son justamente elementos que van a ayudar a que la empresa pueda identificarse con algún grupo, ya sea de sus trabajadores o de las personas que la consumen, ¿de acuerdo? Esos elementos van a apoyar al desarrollo cultural de la empresa. Es decir, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, mexicana, con
ciertos valores, con cierta cultura organizacional, con cierta misión, visión, a una empresa japonesa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cada una de ellas va a tener una peculiaridad, pero que también va a estar inserta en el contexto de la sociedad a la que pertenece. No es lo mismo, como dije, la empresa Nissan, por ejemplo, que es japonesa, es una automotriz japonesa, a, por ejemplo, ¿qué será? Bueno, Maseca tal vez, eh, que es una empresa mexicana, justamente. Entonces, cada uno se maneja con valores diferentes derivado de justamente la cultura de donde vienen, uno. Dos, la misión que tienen, porque cada uno tiene pues misiones diferentes. Una es una automotriz, una empresa dedicada a producir carros, y la otra es una productora de maíz o de harina técnicamente que produce pues tortillas, ¿no? Alimento. Entonces hay funciones diferentes bastante bien delimitadas ahí. Y finalmente pues los valores derivan de justamente la sociedad de donde nacen, pero también dentro de la propia institución hay otros valores. Por ejemplo, esta parte de la nutrición va a ser propia pues, de la empresa Maseca, porque a final de cuentas se dedica a eso. A diferencia, por ejemplo, de la empresa de carros Nissan, que no se dedica a nutrir a alguien, ¿sale? Se dedica más bien a facilitar el transporte. ¿De acuerdo? Entonces son valores diferentes desde actividades diferentes, desde giros diferentes y desde un target diferente. Es decir, un grupo de consumidores a quien se dirige el producto. Y finalmente el cambio de personal, que es lo que ya les venía diciendo. Es decir, quiénes serán o dejarán de ser los colaboradores que tendremos a nuestra disposición como patrones de la empresa o como compañeros, etcétera, etcétera, que nos ayudarán a realizar la labor de la empresa, ¿sale? Evidentemente, este tipo de cambios de personal tiene diferentes niveles de incidencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo que se retire una persona de la jerarquía más baja de la empresa, ¿sale? Un operario que se dedica, por ejemplo, exclusivamente a una sola tarea, dentro de, no sé, una línea de ensamblaje, por ejemplo, o alguien tal vez de intendencia, por ejemplo, o alguien también de un mando medio o alguien de algún puesto de responsabilidad superior. ¿De acuerdo? Cada uno incide, porque todos inciden, pero cada uno incide de manera diferente en la cultura organizacional, en la empresa básicamente, y pues claro, cada uno demarca un cambio organizacional particular. Ahora bien, existen varios métodos para enfrentarse a esta resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Varios métodos que pueden ser implementados por las jerarquías superiores para apoyar a que la empresa lleve a mejor término un tipo determinado de cambio, como por ejemplo puede ser la empatía y el apoyo, la comunicación y la participación e inclusión. ¿A qué me refiero con esto? La empatía y el apoyo pues básicamente nos habla, nos dice de prestar atención a las necesidades del cliente, del consumidor, del servicio o producto que estemos manufacturando o creando, o incluso de los propios colaboradores, ¿de acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, que el departamento de recursos humanos, por ejemplo, se dedique mes con mes a festejar de alguna manera a los cumpleañeros, ¿no? A los que cumplen años dentro de un departamento de la empresa. No es lo mismo a que, por ejemplo, le ofrezcas a tu cliente por su cumpleaños algún descuento o alguna cortesía, ¿sale? Es una cuestión de empatía ahí técnicamente por una cuestión de celebración, una cuestión también de apoyo, porque al final de cuentas la idea es justamente que se sienta apoyada la persona, pero no es lo mismo de uno y de otro lado porque cada uno tiene necesidades diferentes, ¿de acuerdo? No te sirve de nada, por ejemplo, si trabajas como personal de intendencia ganando el salario mínimo en, no sé, Liverpool, por ejemplo, que te den un 20% de descuento si apenas si te alcanza para comer, o sea, ¿sale? Cada quien tiene que también checar estratégicamente qué le conviene más, qué le funciona mejor, cuáles son las cosas que más necesita, ¿de acuerdo? Claro que los jefes, las jerarquías superiores van a estar ofreciendo estas cuestiones derivado pues también de un análisis particular.
La comunicación pues básicamente nos va a dar la pauta de cómo podemos hacer este cambio, ¿de acuerdo? Un jefe nunca va a decidir así de, pues démosle tal, ¿no? Tratará siempre de tomar alguna decisión con un cierto grado de conocimiento o de información que le permita decir, mira, pues esta es la mejor opción que me va a funcionar de forma más favorable, más estratégica, más útil para mi finalidad, que es posicionar a mi empresa, posicionar mi marca, posicionar mi producto en el mercado y hacerlo de la preferencia del público, y también fidelizar no solamente a mis clientes, sino también a mis propios empleados. Y finalmente la participación e inclusión, que bueno, hace referencia al cuánto está involucrado el colaborador en la empresa. No es lo mismo que un jefe te diga, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer porque ese es tu trabajo y para eso se te paga, a que se te remunere, se te recompense de alguna otra manera, ¿no? Que se te digan, si lo que haces es valioso y aparte te paguen, ¿de acuerdo? Si tu trabajo es importante y aparte te paguen. Si tus aportaciones son valiosas y aparte de que te paguen, te permitan, no sé, tomar vacaciones, te permitan promociones, te den beneficios adicionales, claro. Eso nos permite justamente participar y comprometernos con la empresa, incluirnos en sus procesos y rendir más. Un ejemplo del cambio organizacional. Aquí podemos ver en estas imágenes Starbucks. Starbucks, curiosamente, es un lugar que se ha caracterizado por hacer diversos cambios en su marca, diversos cambios en su funcionamiento. Curiosamente, muchos dicen, pues es una cafetería. Sí, claro, pero ellos vinieron a romper un paradigma de servicio, que de hecho por eso hay algunas personas dentro del medio de recursos humanos que le llaman curso Starbucks a una cuestión de capacitación que te permite ser más cálido con tus clientes. Esta cuestión tan simple y básica de ponerle tu nombre al vaso es una cuestión de cambio organizacional. Nadie lo había hecho antes, y si lo habían hecho en una escala tan pequeña que no había sido evidente. Hoy por hoy este modelo ha sido retomado de cierta manera para poder justamente competir con esta empresa que pues justamente por este tipo de cuestión, entre otras tantas, se posicionó muy por arriba de los demás en el mercado durante un tiempo. ¿De acuerdo? Siguiente concepto que tenemos que dominar es el desarrollo. El desarrollo es un esfuerzo organizado y bien dirigido, sobre todo bien dirigido desde la alta gerencia, la cual es parte fundamental para conseguir este involucramiento de los subordinados con el fin de lograr el avance organizacional y conseguir eficacia y, sobre todo, eficacia integral. ¿De acuerdo? Ahí pueden ver esta imagen de este gráfico que está siendo construido o está siendo modificado por diferentes personas que colaboran. ¿De acuerdo? Eso es el desarrollo. ¿Sí? El patrón de una empresa tendrá alguna visión, alguna misión, algunos valores que aplicará a su empresa porque es su proyecto básicamente. Pero cada uno de los colaboradores tiene que estar en sintonía con esos valores, con esa misión y con esos valores, con esa misión y con esa visión. ¿De acuerdo? Tiene que estar en sintonía, porque si no va a hacer acciones que tal vez sean positivas en algún sentido, pero que no empaten con esos tres factores. Y si no empatan con esos tres factores, el desarrollo de la empresa no va a ser óptimo, no va a ser el adecuado. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el desarrollo, por ejemplo, de una fractura. En medicina le llaman evolución. Pero si ustedes se fracturan el brazo y se lo dejan así nada más colgando, pues sí, probablemente solde, pero de alguna mala manera va a generar un callo, va a generar una deformidad, va a incluso generar infecciones. Se está desarrollando, sigue, no se queda estancado en el punto donde se fracturó, pero el desarrollo no es el mejor, no es el más adecuado. Esa es la idea con la cuestión del desarrollo y el punto de estar bien dirigido. Bien, tiene que ser estratégico, tiene que estar en sintonía para que todos vayamos hacia el mismo lado, para que todos colaboremos para el mismo fin, que sería justamente hacer que la empresa crezca. ¿Por qué? Porque si la empresa crece, todos tenemos mejores pues remuneraciones, no solo económicas, sino también sociales, emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Piensen ustedes en algunos incentivos que tienen que ver con la productividad.
aquellos que ya trabajen, hay incentivos por productividad, por alcanzar las metas, le llaman algunos. Es básicamente la manera en que tu patrón te dice, estás haciendo exactamente lo que necesito que hagas para desarrollarnos, para crecer. Entonces te lo recompenso, porque estás en sintonía completa con la misión, la visión y los valores. ¿De acuerdo? Eso es desarrollo en la empresa. Ahora bien, las características que lo conforman, una de ellas es el desarrollo, es el grado de compromiso de todos los individuos y el que haya interacción con el propósito de cumplir actividades y lograr objetivos planteados. Ya lo venía diciendo y lo voy a repetir bastante, es alcanzar los objetivos en conjunto, en equipo, y que todos hagan lo que tienen que hacer cuando lo deben hacer, como lo deben hacer. Nada más. ¿De acuerdo? Se explica muy sencillo, pero es bastante complicado. Piensen ustedes, tal vez amigos que ya no frecuenten, que ya se dedican a hacer otras cosas en su vida, es muy difícil juntarse, ¿de acuerdo? Es muy difícil estar cuadrando horarios, ¿sí? Porque tal vez alguno puede en estas horas, algún otro no, alguno está de viaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay diferentes cosas que gestionar y solo es un grupo de amigos. Ahora imagínense en una empresa con 500 personas en planta, ¿de acuerdo? Es muy complicado el hacer que todos vayan hacia el mismo lado. Es posible, pero solamente es posible si todos los individuos están comprometidos, ¿de acuerdo? Están comprometidos con los objetivos de la empresa. Solamente así van a conseguir ese objetivo final, esa meta última que les va a permitir desarrollarse. Principales tareas del desarrollo organizacional son la selección del personal idóneo, la recolección de información, la definición de estrategias y el plan de acción. Ya lo venía yo dejando entrever en todo lo que he venido diciendo, pero aquí lo explicamos más al detalle. La selección del personal idóneo es de todo el ejército de personas gigantesco que hay que está buscando trabajo. El encargado de recursos humanos va a tener que encontrar a esas personas ideales para el puesto. Ojo, ideales no en el sentido completamente ideal, sino en la parte de que sean personas que se adapten muy bien al puesto y que puedan potencialmente producir los mejores resultados. ¿De acuerdo? Por ello, también no se frustren si de repente están buscando trabajo y no son seleccionados. Probablemente fueron encontrados como que no eran como la persona más adecuada o el candidato óptimo para un puesto. Eso no quiere decir que estén mal, solamente quiere decir que no empatan ustedes como personas con la misión, visión o valores de la empresa y con las formas de trabajo de la misma. ¿De acuerdo? La recolección de información no solamente tiene que ver con la parte del mercado laboral a nivel de las vacantes, tiene que ver con el mercado a nivel de los consumidores, tiene que ver con la propia empresa a nivel de las funciones, de las necesidades, de los climas, de todo esto que existe dentro de la empresa. Hay que recolectar información, ¿para qué? Para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Uno no puede decir, por ejemplo, ahorita con la cuarentena bajó el precio del petróleo, ¿sí? Bajó el precio del petróleo y no puedes decir simple y llanamente, pues lo bajo y ya. No, tienes que saber cuáles son las repercusiones de ello y tienes que saber por qué se necesitaba bajar el precio del petróleo, ¿de acuerdo? No nada más es el hecho de que ya no está saliendo la gente o que está saliendo menos y por tanto hay menos demanda. No, nada más es eso. Tiene otros factores importantes que nos van a ayudar a determinar si se baja, si se sube, si se mantiene, si se subsidia, si se quita, si se para de producir, si se sobreproduce o qué se hace, ¿de acuerdo? Hay una cantidad impresionante de información que recopilar para poder tomar las decisiones. Claro, hay equipos encargados de ello, ¿sale? Equipos de métricas, equipos de análisis que van a recabar toda esa información de dentro y de afuera de la empresa para ayudarle al patrón o a las jerarquías de la empresa, a los mandos, a tomar decisiones. ¿Qué son esas decisiones? Pues básicamente las estrategias, ¿de acuerdo? No es solamente tomar decisiones a lo loco, es ser estratégico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo les dije, volviendo al ejemplo del petróleo, pues está saliendo menos la gente, entonces están ocupando menos gasolina. Ok, pero entonces ¿en qué sí se está ocupando, no? Por ejemplo, ¿en qué sí están ocupando gasolina? No, pues en ningún lado. Ok, si en ningún lado están ocupando gasolina, entonces
Quiere decir que si vamos al ritmo de producción normal nos vamos a quedar muy llenos en las bodegas. Y también mantener una bodega requiere gasto, requiere presupuesto. Entonces, si yo mantengo la bodega a toda su capacidad y sigo produciendo, todo lo que sobreproduzca lo voy a tener que tirar probablemente. Y entonces eso es una pérdida gigantesca, porque ya no lo voy a recuperar. Entonces tengo que encontrar la manera de que mi bodega no esté abarrotada, esté llena pero no esté abarrotada. La manera más fácil de que fluya es haciendo deseable el producto. ¿Cómo hago deseable el producto? Pues bajando el precio. Y entonces bajo el precio. Y entonces ya no se llena mi bodega. Probablemente se llene la de otras personas que acaparen. Curiosamente, esas personas que acaparen podrán, por ejemplo, revender en algún otro momento en lo que se estabiliza la situación, revender el producto tal vez más caro, lo cual ya es bastante cuestionable, pero a final de cuentas también es una decisión estratégica de cierta manera, ¿de acuerdo? Que evidentemente traerá otras estrategias, porque revender el combustible así nada más porque sí, no es como la cosa más legal del mundo, entonces hay otras consecuencias desde el marco legal, ¿de acuerdo? Aparte del hecho de que tendría que tener una infraestructura para mantener en óptimas condiciones ese combustible, para poder pues comercializarlo, ¿de acuerdo? Desde el hecho de dónde lo va a guardar, cómo lo va a transportar, cuánto va a dar, en qué precio, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son definiciones estratégicas del plan de acción, básicamente, ¿sí? De cómo vas a actuar y cómo vas a hacer las cosas para alcanzar una finalidad, ¿de acuerdo? Eso es el plan de acción. Y todos esos puntos van interrelacionados e interactuando entre ellos para ir definiendo paso a paso el plan de acción al final de cuentas, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, en un puesto de call center, de ventas, que yo tenga 50 empleados, pero nada más me son efectivos 20. Y no puedo nada más decir, pues corro a los otros, no. Tengo que encontrar por qué, de primer lugar, es que ocupamos tantas personas, ¿sale? Tengo que recopilar esa información y tomar una decisión estratégica. Puede ser que tal vez no ocupe a todas las personas, pero por ejemplo, transformo mis turnos en medios turnos, ya no tengo que pagarles tanto a mis empleados, y tengo empleados frescos durante medio y medio turno, es decir, un turno completo. Están bien trabajados, están bien tranquilos, no están frustrados, no están cansados, no están enojados, me rinden más y producen más, ¿sale? Esto es una cuestión de estrategia. Un ejemplo de desarrollo organizacional, Grupo Bimbo. Grupo Bimbo pues empezó muy pequeño y ahora es una transnacional, es una empresa que recibe capital de muchos países, ¿de acuerdo? Es una empresa que tiene mucho dinero y curiosamente su cultura organizacional está muy bien diseñada para venderte cosas como la familia, ¿de acuerdo? Tú no compras pan Bimbo nada más porque sí, compras pan Bimbo porque significa familia. Y curiosamente, los que fabrican el pan Bimbo, los que trabajan para Bimbo, también hasta cierto punto tienen esa parte, ¿no? De creer o de sentirse en familia dentro de la empresa, porque también su cultura organizacional se diseñó así. Fases del desarrollo organizacional se refiere a la estructura técnica de las relaciones que debe darse entre la jerarquía, la función y las obligaciones individuales necesarias en un organismo social para su mayor eficacia. Cuenta con 3 fases que son jerarquías, funciones y obligaciones, ¿sale? Las jerarquías nos van a dar la pauta de a quién tenemos que seguir, quién se supone que debe saber lo que necesitamos hacer. Esas son las jerarquías las que van a dirigir todos los esfuerzos y todos los trabajos. Las funciones pues justamente son cada quien tiene un grupo de acciones que va a realizar. Esas funciones son por las que se les va a pagar, claro, pero por las cuales también son responsables y tienen que cumplirlas derivado de su rol mismo dentro de la empresa. Y las obligaciones pues justamente es cumplirlos en tiempo, forma y lo mejor posible para posibilitar que la empresa adquiera todo su potencial y se desarrolle como debe ser, de forma correcta. Esas son las 3 fases del desarrollo organizacional, es básicamente todo lo que necesitan saber para el desarrollo organizacional o para entender lo que es el desarrollo organizacional. Si tienen dudas, inquietudes o preguntas, por favor no olviden dejar sus comentarios.